Bienvenidos al canal Paranost. Hoy les traemos 10 historias escalofriantes ocurridas en hoteles de México, Estados Unidos y España. Cada relato es real, lleno de misterios que desafían la lógica y experiencias que quienes las vivieron jamás olvidarán. Desde huéspedes que desaparecen sin dejar rastro hasta habitaciones donde el tiempo parece detenerse. Quédate hasta el final porque algunas de estas historias te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que creías seguro. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta. Historia 1 del huésped que pedía siempre la misma habitación número 13 en Salamanca. Me llamo Javier, soy recepcionista en un pequeño hotel histórico en el centro de Salamanca. Y todo comenzó una fría noche de otoño cuando llegó un huésped que pedía exclusivamente la habitación 13. La habitación, al final del pasillo, estaba cerrada con cadenas desde hacía años, desde que un incendio menor había dejado la puerta chamuscada y a partir de entonces nadie debía ocuparla. Sin embargo, aquel hombre insistió, sin mostrar signos de desesperación, solo una calma inquietante que se sentía en el aire. Revisé la lista de reservas, no había ningún registro de su llegada. Pero la llave apareció sobre el mostrador como si siempre hubiera estado allí. Lo acompañé hasta el pasillo, donde el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse, y al acercarnos a la puerta 13, un frío intenso nos envolvió, como si el aire mismo se resistiera a que entráramos. Él puso la mano sobre la cadena, y de manera inexplicable, ésta cedió sin hacer ruido. La puerta se abrió y el cuarto estaba oscuro, pero había una presencia que parecía aguardarnos. Muebles cubiertos de polvo, cortinas raídas que se movían como si alguien respirara detrás de ellas, y un olor a cera quemada que llenaba cada rincón. Cada noche el huésped regresaba, y cada vez que lo hacía, dejaba la habitación tal como estaba, pero con algo distinto, la sensación de que no estaba solo. Yo empecé a notar sombras que se movían sin causa aparente, susurros apenas audibles que parecían provenir de las paredes, y un reloj antiguo que nunca marcaba la misma hora 2 veces. Intenté hablar con él sobre lo que sentía, pero él solo me sonreía con una tranquilidad que helaba la sangre y desaparecía antes de que pudiera hacerle más preguntas. Una noche, motivado por la curiosidad, entré al cuarto mientras él no estaba, y la habitación parecía cambiar sutilmente, el mobiliario estaba en posiciones diferentes, los espejos reflejaban formas que no tenían dueño, y un cuaderno abierto mostraba páginas llenas de nombres que desconocía, entre ellos el mío. Desde aquel momento, cada vez que oía sus pasos acercándose por el pasillo, mi corazón se detenía. Los huéspedes de otras habitaciones comenzaron a quejarse de ruidos extraños, lamentos y puertas que se cerraban solas, pero nadie se atrevía a mencionar al hombre de la habitación 13. Un día, después de que él se marchara sin pagar y sin dejar rastro en el registro, decidí inspeccionar la puerta y noté que la cadena estaba de nuevo firme, intacta, como si nunca hubiera sido abierta. Pero en el suelo, cerca del umbral, había una pequeña llave oxidada que parecía esperarme. Y un frío persistente me recorrió al pensar que, de alguna manera, la habitación aún lo contenía. Aún lo guardaba en su interior, y que tal vez nunca debería haber sido ocupada por alguien como él. Desde entonces, cada noche reviso la habitación 13 con la luz encendida, pero sé que, aunque parezca vacía, alguien siempre está allí, esperando. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta. Historia 2: La figura sentada a los pies de mi cama en Nueva York. Mi nombre es Daniel y soy diseñador gráfico. Vivía solo en un pequeño apartamento en el barrio de Brooklyn, Nueva York, en un edificio antiguo con paredes gruesas y techos altos que crujían con el viento. Todo comenzó durante un invierno especialmente frío, cuando regresé de una jornada larga en la oficina y me sentí agotado, pero extraño, había una sensación de que alguien me observaba incluso cuando estaba solo. Aquella primera noche, mientras me preparaba para dormir, percibí un movimiento sutil en el extremo de la cama. Al principio creí que era mi imaginación, un juego de sombras por la luz de la farola que entraba por la ventana, pero al encender la lámpara, no había nadie. Me tranquilicé, pensando que el cansancio me jugaba malas pasadas. Sin embargo,
Al día siguiente, al acostarme, la sensación volvió y, al abrir los ojos en medio de la noche, la vi. Una figura oscura, sentada a los pies de mi cama, inmóvil, cubierta por lo que parecía un manto o una sombra que absorbía la luz. No podía distinguir rasgos, pero sentía su presencia, pesada, fría, y un olor metálico, como a hierro oxidado, llenaba el aire. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado, cada fibra de mi ser estaba atrapada entre el miedo y la incredulidad. Con el tiempo, las noches se hicieron más largas y los encuentros más intensos. La figura se acercaba poco a poco cada noche, como si midiera la distancia con paciencia. A veces, sentía que respiraba, un aliento helado que tocaba mis pies y subía por mis piernas, pero cada vez que encendía la luz, desaparecía, dejando solo el rastro de su presencia, un frío que penetraba los huesos y un susurro apenas audible que parecía decir mi nombre con lentitud, como quien prepara a alguien para algo inevitable. Empecé a notar cambios en mi rutina, objetos movidos, ropa que desaparecía y reaparecía en lugares distintos, marcas en el piso que parecían huellas de alguien que siempre se acercaba más a mi cama. La paranoia me consumía, pero no podía marcharme, no había ningún motivo tangible para irme, salvo la sensación de que algo estaba en mi casa conmigo, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Una noche, decidí enfrentarla. Me quedé despierto, observando la oscuridad, intentando no parpadear. Poco a poco, la figura emergió de las sombras, más definida, con un cuerpo delgado y alargado, sin rostro, solo una silueta que parecía absorber la luz de la lámpara nocturna. Mis manos temblaban, y de repente sentí un peso en el pecho, como si mi propio cuerpo intentara arrancarme de la cama, como si estuviera atrapado entre dimensiones. La figura permaneció allí, y aunque no hizo gesto alguno, sentí que evaluaba cada parte de mí, como si decidiera cuánto de mi vida aún podía tomar. Los días siguientes fueron un tormento, el sueño se volvió imposible, y cada vez que cerraba los ojos en mi apartamento, la sentía más cerca. Notaba que su sombra se deslizaba por las paredes incluso bajo la luz del día, y el miedo se convirtió en un compañero constante, silencioso, que nunca me abandonaba. Intenté registrar lo que pasaba con cámaras, con grabadoras, pero cada dispositivo mostraba solo la habitación vacía, ningún reflejo, ningún sonido. Solo yo podía sentirla, solo yo podía ver cómo cada noche se acercaba un poco más, hasta que comprendí que no se trataba de algo que pudiera huir o ignorar. La figura era paciente, interminable, y había elegido quedarse conmigo. Hoy, sigo viviendo en aquel apartamento, en la misma habitación, con la puerta cerrada y luces encendidas, pero sé que cada noche, mientras me esfuerzo por dormir, la siento sentada a los pies de mi cama, observándome, midiendo el tiempo, esperando el momento en que no pueda resistirme más, y mientras tanto, aprendo a convivir con un huésped que no respira, que no habla, pero que nunca me dejará solo. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta. Historia 3: La cabaña que desaparecía al amanecer en Sierra Nevada. Me llamo Laura y soy fotógrafa de naturaleza, siempre buscando lugares remotos para capturar la belleza del bosque. Durante un viaje a Sierra Nevada, decidí acampar sola, alejada de los senderos turísticos, en un invierno particularmente silencioso, donde la nieve cubría todo y el viento parecía susurrar secretos antiguos. Mientras exploraba, encontré una cabaña de madera entre los árboles, pequeña, rústica y con el humo escapando por la chimenea, como si alguien viviera allí. Me sorprendió, pues no aparecía en ninguno de los mapas que llevaba ni en las indicaciones del parque. Al acercarme, la puerta estaba entreabierta y sentí una mezcla de curiosidad y temor, decidí entrar. El interior estaba cálido, acogedor y en apariencia abandonado, una mesa con tazas polvorientas, mantas sobre la cama y un cuaderno abierto sobre un escritorio con anotaciones ilegibles. Decidí pasar la noche, pensando que era una oportunidad única para descansar y fotografiar la cabaña al amanecer. Durante la noche, los ruidos del bosque se intensificaron, crujidos de ramas, aullidos distantes y un eco persistente que parecía replicar mis propios pasos dentro de la cabaña. Al despertar, todavía de madrugada, noté algo extraño. La puerta estaba cerrada desde dentro y no había señales de haber entrado nadie, pero el aire olía a madera recién quemada y algo metálico, como sangre vieja.
Cuando finalmente salí al exterior, la cabaña había desaparecido. Ante mis ojos, el espacio que ocupaba ahora era un claro vacío, cubierto de nieve intacta, sin huellas ni indicios de que alguna estructura hubiera estado allí. Pensé que era una ilusión, un sueño, y regresé a donde la había encontrado. Pero por más que caminara entre los árboles, no había rastro de la cabaña. Esa noche, exhausta, decidí esperar en el mismo lugar, y cuando apareció la primera luz del amanecer, la cabaña emergió de entre la neblina como si hubiera surgido de la nada. Entré nuevamente, y todo estaba igual, el cuaderno abierto, las tazas, el humo escapando de la chimenea, pero había algo nuevo, un olor a humedad y podrido que no había percibido antes, y un frío intenso que calaba los huesos. Las horas pasaron lentamente mientras exploraba el interior y afuera, la nieve se derretía en silencio, como si el tiempo fuera distinto dentro de la cabaña. Al siguiente amanecer, volvió a desaparecer. Intenté marcar el lugar, hacer señales en los árboles, tomar fotos, pero ninguna evidencia se mantenía. Las imágenes en la cámara mostraban únicamente el bosque vacío, el claro cubierto de nieve, sin rastro de la cabaña ni de mí misma entrando en ella. Comencé a obsesionarme, cada día buscaba el mismo claro, siguiendo los indicios del suelo y los árboles, y cada noche la cabaña reaparecía al amanecer, idéntica, pero con detalles cada vez más extraños. Las tazas se rompían solas, los muebles se inclinaban hacia la puerta como esperando a alguien, y sentía que algo invisible me observaba desde las sombras, algo que no quería que me fuera. Con el tiempo, la nieve se convirtió en barro, y las horas de luz se acortaron, pero la cabaña seguía apareciendo y desapareciendo, un espectro tangible de madera y humo que parecía vivir en un tiempo propio. Una noche, decidí dormir en ella hasta el amanecer, con la cámara lista para registrar su desaparición. Pero cuando la primera luz tocó los árboles, la cabaña se desvaneció, llevándose conmigo mi mochila, mis notas y parte de mi memoria. No recordaba cómo había llegado allí ni cómo había llegado al claro, solo la sensación de que algo me había retenido, atrapado en un ciclo interminable. Desde entonces, he vuelto a Sierra Nevada varias veces, pero solo encuentro claros vacíos, nieve y silencio. Cada vez que visito, la cabaña puede aparecer o no, y yo he aprendido a no dormir en ella ni intentar tocar nada. Sé que pertenece a un tiempo que no es nuestro, a un espacio que no existe cuando no la vemos, y que quien entra en ella, aunque sea por un instante, deja una parte de sí misma atrapada para siempre entre la madera, el humo y la neblina que la envuelve. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta. Historia 4: El huésped que pedía hielo para una habitación vacía en Cancún. Me llamo Andrés y trabajo como camarero en un hotel frente al mar en Cancún. Todo comenzó durante la temporada baja, cuando el hotel estaba casi vacío y los pasillos guardaban un silencio que se sentía pesado, como si las paredes escucharan más de lo que deberían. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada desde la habitación 207. El huésped pedía hielo. No era extraño que los clientes pidieran hielo, así que tomé el carrito y me dirigí a la habitación. Al llegar, toqué la puerta y nadie respondió. La habitación estaba vacía, la cama hecha, la televisión apagada, y no había maletas ni señales de que alguien estuviera allí. Pensé que quizá era un error, así que dejé el hielo en la puerta y regresé a la recepción. Sin embargo, al día siguiente, la misma llamada volvió a sonar, a la misma hora, y pedía nuevamente hielo. Decidí acompañarlo y revisar la habitación, y otra vez, estaba completamente vacía. El carrito volvía con el cubo intacto, sin hielo derretido, como si nadie lo hubiera tocado. La tercera noche, sentí un escalofrío mientras caminaba por el pasillo hacia la 207. Esta vez decidí quedarme un momento en la puerta, escuchando. Pude oír un susurro, muy suave, apenas audible, que repetía gracias, y luego un golpe sordo como si alguien hubiera dejado caer el cubo de hielo dentro de la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero traté de racionalizar, quizá era un huésped bromista, o algún fallo en el sistema de llamadas internas. Pero a partir de ese momento, los eventos se intensificaron. Cada noche el pedido era más insistente, más detallado: por favor, hielo picado, no en cubos, rápido. Cuando abría la puerta,
Sentía un aire helado que no correspondía a la temperatura del aire acondicionado. Un frío que calaba hasta los huesos y dejaba un olor a humedad y metal en el aire. Comencé a notar marcas extrañas en la alfombra, como si alguien hubiera arrastrado los pies descalzos. Sombras que se movían por la pared y desaparecían al encender la luz. Susurros que parecían seguirme por todo el pasillo. Una noche, el gerente me acompañó para comprobar la habitación. Entramos, y lo que vimos nos heló la sangre. El cubo de hielo que había dejado minutos antes estaba completamente vacío. Y sobre la cama había un charco de agua que formaba un patrón que parecía una figura humana de rodillas, mirando hacia nosotros. Nadie hablaba, solo respirábamos con dificultad. Desde entonces, cada noche, sin importar quién entregara el hielo, el patrón se repetía, como si alguien invisible exigiera su ritual. Intenté registrar lo que sucedía con cámaras, pero no mostraban nada, la habitación aparecía vacía, el hielo intacto y los pasillos desiertos. Solo nosotros, los que habíamos estado allí, podíamos sentir la presencia. Se decía entre el personal que la 207 pertenecía a un huésped que había desaparecido años atrás. Un hombre que siempre pedía hielo y que murió solo en su habitación sin que nadie lo encontrara hasta días después. Algunos decían que su espíritu seguía pidiendo lo mismo, incapaz de abandonar el hotel, atrapado en un ciclo interminable de frío, soledad y hielo. Yo no sé si era verdad, pero después de aquella noche, siempre que paso por la 207 siento que alguien me observa, que me juzga, y que, si ignoro su pedido, puede enfadarse. Desde entonces, cada entrega de hielo se convirtió en un acto de respeto y miedo. Un ritual silencioso con un huésped que nunca apareció, que vive solo entre paredes, aire helado y cubos de hielo que siempre regresan vacíos. Historia 5. El hombre que dormía de pie en un hostal de Puebla. Me llamo Ricardo y trabajo como recepcionista en un hostal antiguo en el centro histórico de Puebla, rodeado de calles empedradas y luces amarillas que iluminan fachadas coloniales. Todo comenzó cuando un huésped desconocido llegó un martes por la noche, solicitando una habitación sin hacer preguntas, y se registró con un nombre que no figuraba en ningún documento válido. Al revisarlo, nadie en el personal reconoció la identidad ni había reservas a su nombre. Lo llevé a la habitación 9, un cuarto pequeño en el segundo piso, y desde la primera noche noté algo extraño. La cama estaba hecha, impecable, pero él nunca se acostaba. Caminaba dentro de la habitación durante horas, parecía vigilar cada esquina, cada mueble, con movimientos lentos, como si el tiempo dentro de aquel cuarto se doblara a su voluntad. Al día siguiente, pregunté al personal si alguien lo había visto dormir, todos dijeron que no. Lo más inquietante era que, a pesar de estar de pie, al otro día siempre se veía fresco, como si hubiera descansado perfectamente. Con el paso de los días, la rutina se volvió más perturbadora. Cada noche recorría el pasillo hacia su cuarto, sus pasos eran silenciosos, pero podía sentir la presión de su presencia incluso detrás de mí, como si el aire se volviera más denso. Algunos huéspedes comenzaron a quejarse de ruidos extraños, crujidos de muebles, sillas que se movían solas y susurros que parecían provenir del cuarto 9, pero al abrir la puerta, el cuarto estaba vacío, con la cama intacta y un frío intenso que cortaba la respiración. Intenté hablar con él directamente, preguntándole por qué no dormía, cómo podía mantenerse así, pero su mirada era profunda, penetrante y oscura, y su respuesta solo consistía en una sonrisa fría y un leve asentimiento de cabeza antes de regresar a su caminar nocturno. Una noche, motivado por la curiosidad y un temor creciente, entré al cuarto después de que él saliera. Observé con atención cada rincón, cada sombra, y fue entonces cuando noté detalles que no había percibido antes. Huellas en el polvo que comenzaban en la pared opuesta a la puerta, como si alguien hubiera dormido apoyado contra la pared. Pequeñas marcas circulares en el suelo que parecían indicar puntos de equilibrio, y un extraño calor en ciertas partes de la habitación, como si la energía de aquel hombre se concentrara allí, desafiando cualquier lógica física. Con el tiempo, descubrí que su rutina no solo era nocturna, sino que también se extendía al día. Desaparecía durante horas, caminaba por el patio del hostal sin interactuar con nadie, y regresaba exactamente a la misma hora, siempre de pie, siempre descansado. Nadie más podía verlo hacer cosas imposibles, pero yo sentía su influencia. Los relojes se atrasaban, las luces parpadeaban y los espejos mostraban reflejos que no coincidían con la realidad. Una noche decidí quedarme despierto, escondido en la esquina del pasillo, observando cómo se acercaba al cuarto 9 y se detenía frente a la puerta.
Al abrirla, no vi nada extraño a primera vista, pero luego noté que su sombra permanecía firme y alargada, como si su cuerpo real fuera solo un contenedor de algo más profundo, algo que no descansaba nunca. Sentí que sus ojos invisibles me atravesaban, y un frío intenso me hizo temblar mientras intentaba comprender lo que estaba frente a mí. Desde aquella noche, comprendí que aquel hombre no era humano del todo, dormía de pie, sin necesidad de descanso, y su presencia alteraba la realidad del hostal, transformando la rutina de los huéspedes en una experiencia de inquietud constante. Cada vez que alguien se registraba en la habitación 9, yo sentía su mirada invisible evaluando, midiendo, recordándome que, aunque no se acostara, estaba ahí, vigilando, y que la noche nunca sería segura mientras él permaneciera de pie, perpetuamente dormido, entre sombras y susurros que nadie más podía percibir. Historia 6. El huésped que pedía que apagaran las luces a las 3:33 en Mérida. Me llamo Sofía y soy recepcionista en un hotel pequeño y antiguo en el centro de Mérida, un lugar con paredes gruesas, techos altos y pasillos que crujen con cada paso. Todo comenzó un viernes por la noche cuando llegó un hombre de aspecto tranquilo pero con una intensidad en la mirada que me hizo sentir incómoda. Se registró con una reserva que parecía normal, pero desde el primer momento dejó claro una condición inusual, que todas las luces de su habitación se apagaran exactamente a las 3:33 de la madrugada, sin excepción. Al principio pensé que era una manía extraña, un capricho excéntrico de un huésped, así que lo anoté en el registro y continué con mi turno. La primera noche, cuando el reloj marcó las 3:33, apagué las luces tal como pedía, y sentí un silencio absoluto que llenó la habitación, pero también un frío intenso que no se correspondía con la temperatura del aire acondicionado. Fue un momento extraño, una sensación de que el tiempo se detenía y que algo invisible me observaba, midiendo cada movimiento. A la mañana siguiente, el huésped bajó a desayunar sin decir palabra sobre la noche anterior, pero su presencia emanaba una tensión que no podía ignorar. Con el paso de los días, su insistencia se volvió más rígida. Cualquier desobediencia en apagar las luces exactamente a las 3:33 provocaba una reacción inquietante. Comenzaba con un susurro apenas audible en los pasillos, como si el viento repitiera su nombre, y luego un golpe seco, un temblor en las paredes que recorría el hotel de extremo a extremo. Una vez, por descuido, dejé encendida la luz un minuto más, y al momento, los cuadros del pasillo comenzaron a inclinarse, los relojes giraban en sentido contrario y un olor a ozono y metal llenó el aire. Esa noche entendí que no se trataba de un huésped normal. Cada vez que se acercaba la hora señalada, podía sentir su presencia flotando por todo el hotel, una energía densa y oscura que se concentraba en su habitación y se expandía hacia los pasillos. Empecé a notar otros detalles extraños, el reflejo de su habitación en los espejos no coincidía con la realidad, algunas sombras parecían moverse por voluntad propia, y los dispositivos electrónicos dejaban de funcionar cuando faltaban minutos para las 3:33. Una noche, decidí vigilarlo desde el pasillo. El reloj marcaba 3:32 y 50 segundos, y pude verlo sentado en la cama, inmóvil, mirando la puerta, con una expresión que no era humana. Un aire de poder absoluto y de control sobre todo lo que lo rodeaba. Al llegar las 3:33, una fuerza invisible recorrió el pasillo, y las luces se apagaron solas, mientras un susurro gélido llenaba mis oídos. Exactamente, desde ese momento. Cada noche me aseguré de cumplir su pedido, pero la sensación de peligro nunca desapareció. Los huéspedes que estaban cerca de su habitación se quejaban de frío intenso, sueños interrumpidos por voces y sensación de ser observados. Pero cuando bajaban a la recepción, no podían describir lo que habían sentido. Pasaron semanas, y empecé a investigar la historia del hotel. Descubrí que hacía más de 50 años, un huésped había muerto misteriosamente en esa misma habitación, siempre a las 3:33 de la madrugada, y que, desde entonces, cualquier persona que ocupaba esa habitación sin respetar la hora exacta encontraba sucesos extraños, inexplicables y perturbadores. El hombre que ahora estaba allí parecía ser una extensión de aquel espíritu, un intermediario entre el pasado y el presente, que exigía obediencia para mantener el equilibrio. Desde entonces, cada noche preparo la habitación, ajusto los relojes, verifico cada luz y me quedo en la recepción esperando que el reloj marque 3:33, porque sé que si no lo hago, algo oscuro y paciente se manifestará, recordándome que la habitación nunca ha estado sola, que el huésped, aunque invisible para todos, controla cada segundo de la noche y que cualquier desobediencia podría despertar fuerzas que nadie puede detener.
Historia 7. El armario que llevaba a otro pasillo en un hostal de Málaga. Me llamo Elena y soy estudiante de arte, viajera frecuente y amante de los edificios antiguos. Por eso elegí un hostal en Málaga con más de 100 años de historia, pasillos estrechos, escaleras crujientes y habitaciones que conservaban muebles de madera oscura y olor a polvo antiguo. Desde la primera noche, sentí que algo extraño ocurría en el segundo piso, un aire denso que parecía moverse conmigo, sombras que se alargaban sin sentido y un silencio tan profundo que incluso mis propios pasos resonaban demasiado fuerte. La habitación que me asignaron era pequeña, con un armario antiguo al fondo, de madera oscura, con tallados que parecían ojos observándome. La primera vez que abrí el armario, noté un frío que me atravesó, como si el aire dentro de él no perteneciera a la habitación, y al mirar dentro, vi nada más que perchas y ropa polvorienta, pero algo me impulsó a mirar más allá. Al inclinarme, sentí que el piso bajo mis pies temblaba ligeramente, y un olor a humedad y madera podrida me envolvió. Decidí ignorarlo, pensando que era mi imaginación. La segunda noche, mientras exploraba el hostal, noté que el pasillo frente al armario parecía alargarse, más profundo de lo que recordaba. El espacio que conectaba con la escalera se veía distinto, como si el hostal cambiara ligeramente cuando no miraba. Movida por la curiosidad, abrí nuevamente el armario y para mi horror, lo que vi no era ropa, sino un pasillo oscuro, distinto al que había recorrido antes, con paredes húmedas, luces que parpadeaban y un eco de pasos que no eran míos. Mi corazón se aceleró, pero algo inexplicable me llevó a cruzar la puerta del armario, y en un instante, me encontré caminando por ese pasillo desconocido, sin posibilidad de retroceder. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, y las paredes parecían cerrarse lentamente, como si midieran mi miedo y jugasen con él. Intenté abrir la puerta de regreso, pero el armario desapareció, ahora era parte de la pared, como si nunca hubiera estado allí, y el pasillo se extendía en la oscuridad, con puertas cerradas que crujían solas y susurros apenas audibles que repetían mi nombre. Con el tiempo, comprendí que aquel hostal no era lo que parecía, cada armario, cada puerta y cada pasillo podía cambiar de lugar, abrir dimensiones paralelas que confundían el tiempo y el espacio. Otros huéspedes empezaron a notar cosas extrañas, objetos que desaparecían, cuadros que se inclinaban, y a veces, al abrir un armario, encontraban un pasillo distinto, que no llevaba a ninguna habitación conocida. Una noche, escuché un ruido detrás de la puerta del armario que daba al pasillo original, y al abrirlo, vi una silueta oscura que avanzaba lentamente hacia mí, cubierta de sombras, sin rostro, solo una presencia que parecía proteger aquel pasillo que no debía ser cruzado. Sentí un escalofrío profundo y retrocedí, pero algo me empujó a mirar de nuevo, y la figura desapareció. Comprendí que no todos los que entraban regresaban, que algunos se perdían entre los pasillos que el hostal creaba para sí mismo, atrapados en un espacio que no existía en los mapas ni en la memoria de nadie. Desde entonces, cada vez que paso frente al armario, siento una presión en el pecho y un aire frío que me recuerda que ese mueble no es solo un guardián de ropa, sino una puerta hacia otro mundo dentro del hostal, un mundo donde el tiempo y la lógica no existen, y donde cualquiera que cruce sin cuidado puede desaparecer para siempre, dejando solo un vacío silencioso y una sensación de que el hostal respira y observa, jugando con quienes se atreven a explorar más allá de lo visible. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta. Historia 8 del huésped que dejaba cartas debajo de las puertas en Tijuana. Me llamo Mariana y trabajo como recepcionista en un hostal antiguo en Tijuana, un edificio con pasillos largos, paredes desgastadas y un aroma persistente a humedad mezclado con café viejo. Todo comenzó durante una semana especialmente tranquila, cuando un huésped se registró con una reserva de última hora. Era un hombre de apariencia discreta, siempre con la mirada baja, que pedía la habitación 12 y nada más. Desde su llegada, noté algo extraño. Cada noche, sin excepción, dejaba cartas deslizadas bajo las puertas de otras habitaciones. Al principio pensé que se trataba de notas de broma, mensajes para otros huéspedes o simples invitaciones a actividades del hotel, pero pronto descubrí que no había nadie en esas habitaciones, y que las cartas tenían un contenido perturbador. Cada nota estaba escrita con la misma letra exacta, uniforme, casi mecánica,
y en ellas había mensajes que describían acontecimientos que sucederían al día siguiente en el hostal. Una lámpara que caería, un vaso que se rompería, un huésped que despertaría sobresaltado. Al principio creí que eran coincidencias, pero pronto comprobé que cada predicción se cumplía con exactitud, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. La primera vez que lo confronté, me miró con ojos fríos, serenos, como si llevara siglos haciendo lo mismo, y no dijo palabra. Sus movimientos eran medidos, silenciosos, y cuando me giré para revisar las cartas que había dejado esa noche, ya no estaban. Cada carta desaparecía tras cumplir su propósito, como si nunca hubieran existido, dejando solo la sensación de que alguien estaba observando cada detalle de nuestras vidas. Con el paso de los días, su rutina se volvió más inquietante. Comenzó a dejar cartas incluso cuando yo estaba sola en el pasillo, y en ellas aparecían nombres de empleados del hostal, incluyendo el mío. Una noche, al abrir la carta que había dejado bajo mi puerta, leí palabras que me helaron la sangre. Te estoy observando desde el otro lado de la puerta. No intentes escapar. Intenté cerrar la puerta con llave, pero la carta quedó atrapada entre la madera y el piso, como si algo la empujara hacia adentro, y un frío intenso recorrió la habitación. Empecé a notar señales extrañas, sombras que se movían frente a mí sin motivo, susurros que no provenían de ningún huésped y un olor metálico, parecido a sangre seca, que impregnaba el aire cada vez que dejaba una carta. Nadie más parecía percibirlo, y cuando preguntaba a otros empleados, todos negaban cualquier cosa fuera de lo común. Intenté registrar lo que sucedía con cámaras, pero al reproducir las grabaciones, las cartas nunca aparecían, los pasillos estaban vacíos y el huésped caminaba solo hacia su habitación, impasible, como si su ritual no dejara rastro. Una madrugada, impulsada por la curiosidad y el miedo, seguí sus pasos hasta la habitación 12. Observé cómo sacaba un sobre, lo escribía con una precisión inquietante y lo deslizaba bajo la puerta de otra habitación. En ese instante, el aire se volvió pesado, los relojes del pasillo se detuvieron y sentí un aliento helado en mi nuca, aunque no había nadie detrás de mí. La carta comenzó a vibrar suavemente, y luego desapareció frente a mis ojos. Desde aquel día, entendí que aquel huésped no era un simple hombre, sino un mensajero de algo que no podía comprender, alguien que conocía secretos del futuro y que jugaba con nuestra percepción de la realidad. Con cada carta que dejaba, el hostal se llenaba de un silencio inquietante, una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y una sensación de que cada movimiento era observado, evaluado y registrado. Hasta hoy, cada vez que escucho un ligero golpe bajo la puerta, siento que es él, dejando otra carta, recordándome que aunque no lo vea, siempre está allí, vigilando, controlando, y que las palabras que escribe no son simples mensajes, sino advertencias, premoniciones y pruebas de que el mundo que creemos seguro dentro del hostal es solo una ilusión creada por alguien, que conoce más de lo que cualquiera podría soportar. Historia 9. La puerta del baño que no se abría hasta el amanecer en Guadalajara. Me llamo Valeria y soy estudiante de arquitectura, viajera y curiosa por naturaleza, siempre buscando alojamientos con historia y personalidad. Durante un viaje a Guadalajara, decidí hospedarme en un pequeño hostal antiguo, de paredes gruesas, escaleras de madera y un aire a humedad que se mezclaba con el olor del café que servían en la mañana. Desde la primera noche, noté algo extraño en la habitación que me asignaron. El baño tenía una puerta vieja de madera con cerradura metálica, que al intentar abrirla hacía un ruido profundo y extraño, como un quejido de algo vivo. No le di importancia, pensando que el mecanismo era viejo, hasta que a medianoche, al intentar abrir la puerta para usar el baño, esta permaneció cerrada, firme, imposible de mover. Al principio, creí que era un defecto, pero pronto descubrí que no había manera de abrirla hasta que el sol empezara a asomar por la ventana. La primera noche fue solo sorpresa, la segunda noche, miedo, y para la tercera, una sensación de pánico profundo se instaló en mí. Mientras esperaba, escuchaba susurros detrás de la puerta, suaves, incomprensibles, como si alguien respirara y murmurara mi nombre. Intenté forzar la cerradura, golpearla, pedir ayuda, pero nada funcionaba, la puerta permanecía inmutable, como si el tiempo no la afectara. La sensación de ser observada crecía con cada minuto que pasaba, y el aire dentro del baño se volvía más frío, denso, cargado de un olor metálico que recordaba a sangre seca y madera podrida. Cada noche que sucedía esto, comencé a notar pequeños detalles aún más inquietantes. Marcas de uñas sobre la madera,
hilos de polvo que se movían como si fueran guiados por manos invisibles, y un eco que imitaba mis propios movimientos, anticipándose a cada respiración y cada golpe contra la puerta. Una madrugada, decidí escuchar más atentamente. Los susurros se convirtieron en lamentos que contaban fragmentos de historias imposibles, voces de personas que afirmaban estar atrapadas allí, contando que habían entrado al baño y no habían podido salir hasta que la luz del sol los liberó. Todo parecía indicar que no se trataba de una puerta común, sino de un umbral entre mi realidad y un espacio paralelo, donde el tiempo y el miedo se mezclaban para atrapar a quien se atreviera a cruzarlo. Con cada amanecer, la puerta cedía, y podía salir temblando, con el cuerpo rígido y el corazón desbocado, pero sentía que algo de mí quedaba detrás, atrapado en ese espacio oscuro, respirando con las sombras y escuchando los lamentos de los que habían sido capturados antes que yo. Intenté hablar con el personal del hostal, pero todos parecían evitar el tema, negando que algo extraño ocurriera, y los huéspedes que estaban allí durante mi estancia nunca mencionaban nada, como si la experiencia estuviera reservada únicamente para quienes cruzaban ese umbral. A partir de ese momento, cada noche que me acostaba, sentía un frío que recorría la habitación desde el baño. Escuchaba un murmullo constante que parecía recorrer las paredes y los muebles, y comprendí que la puerta no solo bloqueaba la salida física, sino que era un límite entre lo que es y lo que acecha detrás. Una barrera que contenía presencias que no pertenecen al mundo de los vivos. Desde entonces, cada vez que entro a un baño cerrado hasta el amanecer, siento un respeto instintivo y un miedo profundo, porque sé que la puerta del baño de aquel hostal en Guadalajara no solo protege su interior, sino que retiene algo antiguo, oscuro, paciente y silencioso, capaz de prolongar la noche, de robar la libertad durante horas y de dejar en quien cruza el umbral un recuerdo imborrable de que algunos lugares guardan secretos que no deben ser perturbados. Historia 10 del huésped que firmó el registro con mi nombre en Boston. Mi nombre es Ricardo y soy fotógrafo independiente. Durante un viaje de trabajo a Boston, decidí hospedarme en un pequeño hotel céntrico, de esos que parecen anticuados pero acogedores, con alfombras desgastadas y cortinas que filtran la luz de manera tenue. Llegué al lugar a media tarde, con el cansancio de un vuelo largo y la expectativa de recorrer la ciudad por la noche. Me dirigí a la recepción, mostré mi identificación y pagué mi estancia con tarjeta de crédito. Todo parecía normal, hasta que la recepcionista, con un gesto extraño, me entregó la llave de la habitación y mencionó de manera casi imperceptible: el registro ya estaba hecho con su nombre, pero no se preocupe, todo está en orden. Aquella frase me dejó un escalofrío que recorría la espalda, aunque intenté ignorarlo pensando que era un error de procedimiento. Al entrar a la habitación, noté pequeños detalles que me hicieron sentir observado. El olor a humo de cigarro en el aire, aunque el hotel era completamente libre de humo, y una ligera mancha oscura en la alfombra, que parecía haberse secado hacía días. Dejé mi equipaje y salí a fotografiar la ciudad. Al regresar, el recepcionista parecía más nervioso que antes, evitando mi mirada. Cuando abrí la puerta de la habitación, lo que vi me paralizó. La cama estaba hecha de manera impecable, con sábanas blancas estiradas, pero sobre la almohada había un cuaderno abierto, con mi nombre escrito en letras que no reconocía, pero con mi caligrafía exacta. Me acerqué, incrédulo, y al tocarlo sentí un frío intenso, como si un aire helado hubiera surgido de dentro del cuaderno. Las páginas contenían anotaciones sobre mis movimientos, mis horarios y los lugares que había visitado en Boston, escritas con un detalle que solo yo podría conocer. Intenté comunicarme con el recepcionista, pero cuando volví a la recepción, este había desaparecido y nadie parecía recordar que yo hubiera llegado. Mi nombre figuraba en el sistema, pero bajo un registro que no coincidía con mis datos de llegada. Llamé al hotel por teléfono y nadie contestó, incluso parecía que las líneas estaban cortadas. La sensación de soledad y de que alguien me observaba se intensificó cuando, al revisar la habitación, encontré fotografías mías en diferentes lugares de la ciudad, tomadas sin que yo notara a nadie, todas impresas y colocadas sobre la mesa de noche, junto al cuaderno. Esa noche apenas pude dormir. Escuchaba ruidos de pasos en el pasillo, aunque estaba seguro de que la planta estaba vacía. Cada vez que me asomaba, no había nadie, pero los ecos persistían. La puerta de la habitación crujía de manera extraña, y sentía como si alguien respirara a mi lado, apenas perceptible, mezclándose con el susurro de mi propio nombre. Intenté registrar mi salida al día siguiente,
pero el sistema seguía mostrando que yo ya había firmado el registro con anterioridad, incluso con una hora de llegada que coincidía exactamente con la de mi llegada real, como si alguien hubiera anticipado mi presencia y hubiera replicado cada acción mía. Decidí entonces revisar las cámaras de seguridad del hotel, pero todas las grabaciones mostraban una habitación vacía en los horarios que yo sabía que había estado en ella. Lo más inquietante fue notar que en algunos planos, la sombra de una figura se movía junto a la mía, reflejada en los espejos de los pasillos, pero sin que hubiera nadie más allí. Era como si una versión paralela de mí estuviera realizando mis movimientos, firmando registros, ocupando mi habitación, pero en un espacio que solo podía existir en una dimensión superpuesta a la realidad. Durante los días siguientes, sentí que cada persona que cruzaba mi camino en Boston me observaba con un interés inquietante, como si supieran algo que yo no conocía. Las fotografías y notas que encontré en la habitación desaparecieron misteriosamente, pero la sensación de ser reemplazado, de que alguien más estaba viviendo mi experiencia mientras yo la experimentaba en paralelo, se mantuvo intacta. Cada vez que intentaba explicar lo sucedido, los demás lo tomaban como una exageración, un mal sueño de viaje, pero yo sabía que algo oscuro y consciente había utilizado mi identidad para caminar por el hotel y la ciudad, siguiendo cada uno de mis movimientos con precisión aterradora. Al abandonar Boston, tuve la certeza de que dejaba atrás algo más que una habitación de hotel, dejaba una réplica de mí misma, un huésped fantasma que continuaría firmando registros, ocupando espacios y observando mis pasos desde la sombra, listo para reemplazarme en cualquier momento, recordándome que algunos lugares no solo alojan personas, sino que replican vidas, manipulan identidades y guardan secretos que no deberían ser perturbados. Desde entonces, cada vez que viajo, reviso minuciosamente los registros de los hoteles, pero nunca consigo borrar la sensación de que alguien más podría estar firmando con mi nombre, caminando con mis pasos y viviendo mis noches mientras yo miro desde afuera, atrapado entre el miedo y la incredulidad. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún relato aterrador. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más y, si te atreves, deja tu like para seguir trayéndote más misterios reales que te pondrán los pelos de punta.